TV. Acércate. Buenas tardes y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. Hoy estamos domingo 7 de octubre del 2012 en el año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad. A nombre de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Perú, patrocinador oficial de este programa, les damos la cordial bienvenida, ¿no? Con mucho gusto de compartir nuevamente estos 60 minutos que son dedicados justamente a difundir temas inherentes al transporte, la seguridad vial, la movilidad urbana, porque hoy tenemos preparado un programa bastante interesante. Vamos a hablar del paro de transportistas, ¿no? En la reunión con el alcalde provincial, de qué manifiesta la autoridad de edil y cuáles son las perspectivas de los transportistas, porque lamentablemente hay un doble discurso. Hay transportistas que han hecho el esfuerzo de renovar sus unidades vehiculares de acuerdo a la 017 y ellos piden a gritos que haya una licitación de rutas para tener beneficios, sobre todo jurídicos, ¿no? Y estabilidad jurídica en temas definitivamente empresariales en el transporte. Por otro lado, hay transportistas que están propalando el tener, según la norma, según manifiestan ellos, según la norma los ampara, una adjudicación directa o una selección vía no licitación, sino adjudicación directa. Esto significa 10 años más de transporte como está, sin parámetros, digamos, de cambio o una reforma que sea sustancial, el cual necesita nuestra colectividad. Y por otro lado, un tema que lamentablemente todos los domingos, queramos o no, lo tenemos que tocar, que son los accidentes de tránsito, esta vez por involucrados conductores en total estado de ebriedad. Muy bien, sin más preámbulos entonces, vamos a dar inicio al programa con los titulares en la hora del transporte y la seguridad vial. Titulares en la hora del transporte y la seguridad vial. Hoy en la hora del transporte y la seguridad vial, nuevamente conductores ebrios protagonizan accidentes de tránsito en el Cusco. Nicolás Schutz, favorito de los caminos del Inca, comenta su travesía en la hora del transporte y la seguridad vial. En el Cusco se han registrado más de 95.000 vehículos según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, lo que implica un crecimiento del parque automotor. La ciudad imperial ya cuenta con un circuito de manejo, con estándares internacionales, donde conductores afianzan sus capacidades al volante. Sindicato Único de Conductores y Cobradores apoyan licitación de rutas del transporte urbano. Además, conozca todo sobre el paro de transportistas, que acataron 100%, mientras que taxistas hicieron su agosto. Exgerente del Transmilenio de Colombia recomienda estudio de transporte y vialidad para mejorar el transporte en la ciudad imperial. Entidades financieras se preparan para renovar vehículos del transporte urbano. Esperan licitación de rutas del transporte que permitirá acceso a créditos a tasas bajas. En nuestra entrevista central, hablan funcionarios de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco sobre la reforma del transporte.
Esto y más, hoy en la hora del transporte y la seguridad vial. Aquí se inicia nuestro recorrido. Muy bien, es parte de la información que tenemos para compartir con todos ustedes, y también esta semana hemos invitado al abogado Freddy Vargas, que es subgerente de regulación de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, que esperemos esté en el programa. Él nos ha dado su palabra de que iba a participar o va a participar en el programa. Esperemos que sea de aporte, sobre todo para poder encontrar el camino y la solución hablando en un solo idioma, ¿no? Que las reglas y las cosas estén claras. Cuáles son las ventajas, los beneficios que necesita sobre todo el Cusco en temas de movilidad urbana, y algo que estamos muy mal en temas, por ejemplo, del transporte urbano, ¿no? Donde lamentablemente ya el transporte urbano está caotizado, el día a día que sufrimos como usuarios es caótico, ¿no? Nos tenemos que transportar en unidades que lamentablemente no cuentan con la garantía ni de sanidad, como ha indicado el Ministerio de Salud, donde las combis, y vuelvo a repetir que es alarmante, son focos infecciosos de la TBC porque no tienen ni ventilación, no tienen ventanas. En todo caso, vamos a tocar este tema ampliamente luego de una breve pausa comercial. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur te brinda cursos de profesionalización para obtener tu licencia nueva, como también de las categorías A2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Además, recategorización y revalidación para todas las categorías. Curso anual, tolerancia cero, y cursos de sensibilización del infractor para conductores sancionados. Contamos con el primer circuito internacional de manejo, exclusivo para todas las categorías. Unidades vehiculares propias que garantizan tu aprendizaje y desempeño en la conducción profesional. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Urbanización Constancia, A12-B, detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono 256416. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte de pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Tuvieron que pasar más de 40 años para que una gestión municipal intervenga el centro histórico. Agua, desagüe, las pistas, las veredas, todo. Pero tantos años, han pasado más de 40 años, bueno, esta vía se ha intervenido por este alcalde. Y así como en el centro histórico, seguimos trabajando en la zona noreste, comunidades campesinas, zona noroccidental, con más de 75 millones de soles de inversión. Con vuestro apoyo y comprensión, seguimos embelleciendo la ciudad. Por supuesto que el cusqueño merece esto y mucho más. Yo creo que de la mano con las autoridades podemos cambiar muchas cosas. Municipalidad del Cusco, nada debe detenernos. Los accidentes de tránsito pueden terminar con tu vida en fracciones de segundo. Cuando ocurre un accidente de tránsito, todo sucede tan rápido que no puedes pensar en cómo, por dónde y cuándo escapar. El cinturón, más que una obligación, es tu salvación. Por eso, cuando abordes un vehículo, piensa en seguridad.
Usa y haz que usen el cinturón de seguridad. Si vas a viajar, asegúrate de llegar. Abróchate el cinturón. Abróchate la vida. Gobierno Regional del Cusco, liderando el cambio. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y es importante manifestar algo y sobre todo poner en alerta a todos ustedes, amigos conductores. Las escuelas de conductores, ¿no?, que vienen operando en nuestra ciudad no tienen por qué salir a otras provincias, no pueden salir en su ámbito. Están prohibidos de salir o hacer sus cursos fuera de sus instalaciones, las cuales han sido autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo propio para los centros psicosomáticos o centros médicos, donde se expiden justamente el examen psicosomático para poder acceder a una licencia de conducir. Nosotros, con nuestro equipo de prensa y con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, hemos denunciado ya varios casos que han tenido eco con la Superintendente de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancías. En ese sentido, por ejemplo, esta mañana se ha realizado un curso de recategorización y revalidación juntamente con una clínica, un centro médico con una escuela de conductores. Por ejemplo, estuvieron en el distrito de Camanti esta mañana, ¿no? Ellos, sin pensar que hay medios de comunicación como el nuestro, que están denunciando estos hechos. No pueden salir y esperemos vuestra ayuda de parte de todos los que son, televidentes de la hora del transporte y la seguridad vial, porque no se puede vulnerar las normas. Las escuelas de conductores tienen que cumplir con el espíritu de la norma, que es formar conductores capacitados, ¿no?, con mejor perspectiva de la seguridad vial, y no estar formando futuros asesinos, cuando no se le da la capacitación adecuada, no se le da las horas de manejo, no se les enseña casi nada, y el único ánimo que algunas escuelas tienen es justamente, ¿no?, el tener dinero, el fin recaudador, ¿no?, jugando con la vida de las personas. En ese sentido, una vez más, está totalmente prohibido, y sobre todo autoridades provinciales, que las escuelas de conductores y los centros médicos, ¿no?, excepto que tengan algún tipo de extensión, esto vía autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es fácil de comprobarlo en la página web del Ministerio, ¿no?, operar en diferentes jurisdicciones, distritos, provincias de la región sin autorización previa. Nosotros nos vamos rápidamente al resumen semanal, estas y otras noticias, justamente en este segmento. Los Caminos del Inca llegó al Cusco, donde cada año esta competencia despierta más emociones. Y en la tercera etapa, entre Ayacucho y Cusco, no podía faltar uno de los favoritos. Hola, ¿qué tal, amigos? Contento de estar acá en Cusco. Tuvimos un par de problemas entre Ayacucho y Cusco, pero tranquilos. Estamos segundos en la general, estamos a 2 minutos 45 Rommel Palomino. Falta casi la mitad de la carrera, hay que salir con la cabeza fría y tratar de ganar, ¿no? Saludos a toda la gente de Cusco, muchas gracias por el recibimiento, muy bonito. Ahí nos vemos. Autovisa, el concesionario más importante del sur del Perú, le dio la bienvenida a uno de los pilotos de exportación de nuestro país. Realmente emocionados de acoger a Nicolás Fuchs, ustedes saben, campeón nacional y campeón internacional, un deportista carta cabal en el ramo automotor. Y acá Autovisa, lógicamente, acogiendo a todo su equipo y también podemos resaltar que él ha elegido un taller como el nuestro, debidamente equipado y preocupado siempre de dar un excelente soporte postventa. Por eso que nuestros clientes y favorecedores tanto de Kia, Chery, Fiat, Morris Garage prefieren a nosotros y estamos creciendo gracias al favorecimiento de nuestros clientes, porque realmente damos un soporte técnico de postventa muy interesante, muy profesional, no solo en la parte del taller con mecánicos totalmente preparados, sino también en lo que es provisión de repuestos en forma oportuna, repuestos originales, de tal manera que la inversión en su vehículo sea totalmente respaldado. La Superintendencia Nacional de Registro Público, SUNAR Cusco, por el incremento de usuarios, descentralizará sus actividades en nuestra ciudad. Efectivamente, este era un proyecto que nos habíamos trazado como meta ejecutarlo este año. Además que era una
un tema que está pendiente en cuanto al servicio, porque nuestra oficina principal aquí en Cusco, que es Manco Inca 210, a pesar de ser un edificio no muy antiguo, relativamente tiene 12 años de antigüedad, por la demanda, el incremento de la demanda y la afluencia de usuarios ha quedado demasiado pequeño para atender con comodidad y como debería atender una institución pública a sus usuarios. El proyecto, felizmente, ya se ha cristalizado un 50% y consistía y consiste en mudar, si se quiere, o descentralizar el registro de propiedad vehicular, que es uno de los principales registros dentro de registros públicos, a otra oficina, ¿no? Con su personal, con su archivo, con sus cajas, con sus módulos de orientación al usuario, etcétera. De tal manera que los usuarios que vienen a hacer trámites de registro o de propiedad vehicular ya no tengan que venir a esta oficina, sino puedan ir a una oficina habilitada especialmente para brindarles un servicio adecuado y con las comodidades que se requieren. Según el funcionario en el Cusco, hasta el momento existen 95.548 vehículos inscritos, lo que muestra la tendencia a seguir creciendo. El registro de propiedad vehicular es, al igual que el registro de la propiedad inmueble, uno de los más sensibles en cuanto al tema del desarrollo económico. Es decir, en épocas relativamente estables como la nuestra, la gente tiene pues un superávit que lo destina o bien a la compra de viviendas o bien a la compra de vehículos. En este caso, el parque automotor en nuestra región se ha incrementado fundamentalmente en lo que se refiere a vehículos nuevos, ¿no? Y creo que es una tendencia a nivel nacional. Además, nos dio un dato interesante sobre los requisitos para la inscripción de vehículos nuevos. La documentación que se tiene que presentar es efectivamente la póliza de importación del vehículo, ¿no? La boleta de venta o factura del vehículo en original, porque con eso se acredita la cancelación del precio, además de un formato que se tiene que llenar por parte del propietario señalando si el vehículo es un bien propio o bien, por ejemplo, correspondiente a una sociedad conyugal. En lo que sí deben tener mucha precaución nuestros usuarios y los televidentes de tu programa es al momento de comercializar o querer comprar un carro de segundo uso, ¿no? Ahí tienen que tener mucho cuidado y tienen que siempre indispensablemente venir al registro para poder averiguar si efectivamente quien les está vendiendo el vehículo es el propietario del mismo, inscrito en registros públicos, si tiene toda la documentación en regla, si los números de motor y de serie coinciden con los que están inscritos, porque eso es otro dato muy importante. Hemos tenido noticias de que lamentablemente ciertos delincuentes están estafando, sorprendiendo a la gente de la ciudad de Cusco con vehículos de segundo uso que son robados en otras ciudades, ¿no? Lima, Piura, etcétera, son traídos aquí, se falsifican documentos y por un precio ganga muy módico los están vendiendo, pero se trata de un vehículo que tiene orden de captura a nivel nacional. Entonces, para evitar todos esos tipos de problemas, y dado que la inversión en un vehículo muchas veces está pues destinado un proyecto de vida y toda una expectativa familiar detrás de la adquisición de un vehículo, es necesario que se tomen todas las medidas para que la transacción sea una transacción segura, porque lo que hace registros públicos es eso, ofrecer seguridad a las transacciones. Entonces, si van a adquirir un vehículo de segundo uso, cerciórense de visitar primero registros públicos para tener toda la información sobre él. El Cusco por fin cuenta con un circuito de manejo, el cual cuenta con todos los estándares internacionales. Bueno, estamos en el circuito internacional de manejo de la Escuela Líderes del Sur. Nos encontramos exactamente en el distrito de San Jerónimo. La finalidad es lo siguiente, dar la mejor enseñanza a nuestros postulantes con vehículos propios, instructores autorizados por MTC. La Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur es la única escuela de conductores que cuenta con este circuito que exige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para operar como escuelas, el cual permite no exponer a los conductores y peatones al peligro cuando estas prácticas las realizan en las vías públicas. Bueno, este circuito lo estamos trabajando en un área de 15.000 metros cuadrados. Es por eso que de repente, ahora en estos momentos,
nosotros somos la primera institución que estamos dando en un propio circuito. Este moderno circuito de manejo cuenta con la señalización según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de las unidades propias en todas las categorías que garantizan un óptimo aprendizaje. Bueno, invitamos a toda la región del Cusco que vengan, pues estamos a unos cuantos pasos del Ministerio de Transportes en la Universidad Constancia A12-B. Invitamos pues para que los señores postulantes salgan bien capacitados de nuestra institución. El Sindicato Único de Conductores y Cobradores del Servicio de Transporte Urbano del Cusco apoya la decisión de la autoridad edil de no ceder ante la presión de los transportistas de querer una adecuación vía adjudicación directa para la autorización de 10 años, el cual tendría como primer efecto el desorden y el caos en el transporte urbano. Nosotros como clase trabajadora en sector transportes estamos de acuerdo con este plan regulador de rutas que ya tomó la iniciativa el señor alcalde. En sí es más que hace mucho tiempo ha debido tomar esta decisión porque parece que ya mucho tiempo también se les ha dado a los señores propietarios para que puedan renovar sus unidades. Particularmente la clase trabajadora del sector de transportes estamos de acuerdo, cosa que a nosotros, a los choferes y cobradores, nos puede brindar una estabilidad de trabajo. Es más, para renovar el parque automotor en la región del Cusco, en vista de que nuestra región del Cusco es una de las ciudades de las 7 maravillas del mundo. Por lo tanto, en lo que es el sector transporte debemos tener una imagen muy diferente que las otras regiones. Según el dirigente, este proceso de selección vía licitación de rutas permitirá mejorar las condiciones laborales para los conductores y cobradores. Bueno, efectivamente, tal vez hace mucho tiempo nosotros, la clase de trabajador en el sector transportes, habíamos pedido siempre nuestro respeto laboral. Por lo tanto, seguramente ellos quieren seguir evadiendo, por eso no están de acuerdo con esta nueva licitación de ruta. Y la licitación de ruta también es de acuerdo al decreto 017, que especifica en su artículo 3, en su versículo 3-222, si no me equivoco, donde claramente indica que deben someterse a una licitación. La Hora del Transporte y la Seguridad Vial, en su afán de buscar soluciones para el transporte del Cusco, tuvo esta semana una entrevista con un especialista en transporte de Colombia, el cual da su perspectiva de cómo debe manejarse el transporte urbano en el Cusco. Con la experiencia en Colombia, donde se están haciendo sistemas tanto para las ciudades grandes como para las ciudades medianas y pequeñas, incluidos ciudades de 600.000, 500.000 habitantes, lo importante es la organización y tratar de pasar de los sistemas de propiedad individual a empresariales, a centralizar el recaudo para poder darle orden y sobre todo, como lo dije antes, independizar el ingreso del conductor del número de pasajeros que recoja. Hay ejemplos en Latinoamérica muy interesantes como el de Cuenca en Ecuador, que son ciudades tal vez hasta más pequeñas que Cusco, que valdría la pena que se conozcan y se intenten aplicar. La clave está en organizar empresarialmente a los transportadores, no permitir el régimen de afiliación y hacer que los conductores tengan ingresos por su salario y no por los pasajeros que recojan, y esto se logra con la coordinación del gobierno para lograr un sistema centralizado de recursos. Además, el consultor en materia de transporte plantea que el gobierno, en este caso la Municipalidad Provincial del Cusco, invierta en estudios de tránsito y vialidad para mejorar el sistema con indicadores exactos. A esto hay que invertirle un poco de plata. Hoy el transporte urbano es una de las necesidades básicas de las ciudades, no es como era antes, porque ahora ya el 70-80% de la población está tendiendo, de todos los países, tendiendo a ir a las zonas urbanas. Entonces acá hay que hacer un proceso, hay que tomar conciencia que el transporte no se organiza por sí mismo. Entonces cuando un servicio público, una industria tiene problemas, el Estado tiene que intervenir en él para darle orden, haciendo unos estudios, llamando a los empresarios a que ellos se den cuenta que seguramente les va a ir mejor teniendo otro sistema empresarial al que tiene actualmente.
Entidades bancarias como Interbank, enterados de la culminación del Plan Regulador de Rutas en el Cusco, manifestaron su predisposición para invertir en los transportistas de la ciudad imperial, siempre y cuando tengan autorización por 10 años para operar, vía proceso de licitación de rutas del transporte urbano, el cual permitirá que los afiliadores desaparezcan y se impulsen a las empresas de transporte formal. Primero que estén operando, es decir, que tengan experiencia en el sector, que estén dando una solución concreta de transporte a las personas y que ese flujo de ingresos sea con capacidad de generar pago. En definitiva, que sea un negocio que funcione desde el punto de vista empresarial. Lo segundo que exigimos es que tenga una estructura administrativa que le permita tener control sobre tanto el flujo de ingresos como de gastos. En el caso de algunas compañías, por ejemplo, que como explicas, de más de 1000 unidades, claramente la estructura es mucho más compleja desde el punto de vista de gestión de control. Por lo tanto, va a tener que tener sistemas de control que nos permitan a nosotros asegurarnos de que tienen una dinámica que les permitan que esos flujos pueden ser administrados y cancelar a tiempo las operaciones de crédito. Ante el anuncio de la hora del transporte y la seguridad vial al directivo de Interbank del compromiso de la Autoridad Provincial del Cusco en llevar a cabo la licitación de rutas, el representante de esta importante entidad financiera anunció su visita al Cusco para iniciar conversaciones y capacitaciones a las futuras empresas para acceder a financiamiento de renovación vehicular. Me estás dando un anuncio espectacular. Lo que vamos a hacer es montarnos en el avión, ir al Cusco y explicar cómo nosotros como Interbank desarrollamos este negocio y queremos hacer lo que se fortalezca y además se descentralice, no solo resolviendo el problema de transporte en una ciudad particular que es Lima, sino de todo el país. Un saludo hermoso, una ciudad maravillosa y pronto nos vemos. Estamos yendo allá para venderle nuestro producto, encantado en poder atenderle. Muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y son varios puntos que tenemos que destacar. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Lima con nuestro equipo de prensa justamente, ya que hay una reforma del transporte. La alcaldesa Susana Villarag está teniendo, digamos, los cojones, los pantalones y sobre todo voluntad política para que haya una buena reforma en la ciudad de Lima, ¿no? Combatiendo el caos vehicular y, digamos, la informalidad en el transporte. Hay especialistas, como el caso del ingeniero Edgar Sandoval, que es consultor internacional en materia de transporte. Él ha sido también exgerente del Transmilenio, de este sistema de transporte integrado con vehículos articulados, que obviamente, bueno, no podría funcionar en el Cusco por el tema, por ejemplo, de la población. Estos sistemas articulados de transporte funcionan a partir del 1.000.000 de habitantes en una ciudad, pero para el Cusco, como lo han manifestado, por ejemplo, hay experiencias como en Ecuador, en otras ciudades, ¿no?, que tienen la misma población y son también centros históricos, que han tenido una adecuados proyectos y sobre todo soluciones a corto y largo plazo con respecto a la movilidad urbana, que nos ha parecido interesante. Esas son algunas perspectivas que a lo largo de los programas vamos a estar comentando y sobre todo aprendiendo un poco más. Por otro lado, nos hemos reunido también con entidades financieras, con altos directivos, por ejemplo Interbank, que han manifestado su predisposición. Ellos indican y de paso se alegran de que en el Cusco se estén estableciendo estos proyectos y sobre todo pues el canal y el norte para poder tener una reforma en el transporte. Y básico es tener el plan regulador de rutas concluido, que según los funcionarios del municipio provincial en 15, 14 o 13 días va a estar justamente aprobado, y esto va a dar pie a que ya tengamos las bases de la licitación de rutas, que va a permitir que estas entidades financieras trabajen justamente con las empresas, ya no con los afiliadores, ¿no? Porque según el marco de la normatividad, los afiliadores que hasta ahora han estado, digamos, beneficiándose del sector, haciendo las afiliaciones, porque sabemos que había costos. Para entrar a una empresa tenías que pagar $2.000, $3.000 para poder integrar una empresa, ¿no? Como afiliador, ahora tienen que pasar todas esas unidades a nombre de una empresa con estabilidad jurídica para que esta empresa se haga cargo, ¿no?, con un tema recaudador y pueda tener solvencia económica y sobre todo también pueda acceder al crédito. Por otro lado, interesante la participación y agradecemos a este nuevo gremio que a través de la radio con nuestro programa de la hora del transporte en Radio Salcantay todos los días de 7 a 8 de la noche, hemos tratado de impulsar, que justamente es tener un gremio representativo de los conductores y cobradores, porque los transportistas son otros, ¿no?, que no quieren básicamente la licitación de rutas porque quieren permanecer trabajando como lo hacen hasta el momento. Pero los conductores y cobradores, ellos sí, porque dentro de la normativa
También se estipula parámetros, por ejemplo, de estabilidad laboral, de 5, 6 o 7 horas, de no ser abusivos con el tema, por ejemplo, de manejar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, 14, 15, 16 horas, que trae como consecuencias también riesgos de accidente de tránsito. Todos estos mecanismos que estamos mencionando básicamente se engloban en que el Cusco necesidad pública, una licitación de rutas para mejorar el transporte y que haya una reforma verdadera, que tengamos un transporte acorde a una ciudad tan emblemática como nuestra ciudad. Vamos a una breve pausa comercial y luego volvemos con el paro de transportistas, lo que no se vio, lo que no se dijo de esta reunión que tuvieron los transportistas, los gremios de transportistas, los diferentes gerentes con el alcalde provincial y también algunos otros detalles lamentables como los conductores en estado de ebriedad. Pausa comercial y estamos de retorno en la hora del transporte y la seguridad vial, edición dominical. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur te brinda cursos de profesionalización para obtener tu licencia nueva, como también de las categorías A2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Además, recategorización y revalidación para todas las categorías. Curso anual, tolerancia cero y cursos de sensibilización del infractor para conductores sancionados. Contamos con el primer circuito internacional de manejo, exclusivo para todas las categorías. Unidades vehiculares propias que garantizan tu aprendizaje y desempeño en la conducción profesional. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Urbanización Constancia, A12-B, detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono 256416. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte de pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Tuvieron que pasar más de 40 años para que una gestión municipal intervenga el centro histórico. De agua, desagüe, las pistas, las veredas, todo. Pero tantos años, han pasado más de 40 años, bueno, esta vía se ha intervenido por este alcalde. Y así como en el centro histórico, seguimos trabajando en la zona noreste, comunidades campesinas, zona noroccidental, con más de 75 millones de soles de inversión. Con vuestro apoyo y comprensión, seguimos embelleciendo la ciudad. Por supuesto que el cusqueño merece esto y mucho más. Yo creo que de la mano con las autoridades podemos cambiar muchas cosas. Municipalidad del Cusco, nada debe detenernos. Los accidentes de tránsito pueden terminar con tu vida en fracciones de segundo. Cuando ocurre un accidente de tránsito, todo sucede tan rápido que no puedes pensar en cómo, por dónde y cuándo escapar. El cinturón, más que una obligación, es tu salvación. Por eso, cuando abordes un vehículo, piensa en seguridad. Usa y haz que usen el cinturón de seguridad. Si vas a viajar, asegúrate de llegar. Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida. Gobierno Regional del Cusco, liderando el cambio.
Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y justamente vamos a presentar un informe de este paro de transportistas, donde lamentablemente no siempre se aprovecha a río revuelto ganada de pescadores, sobre todo nuestros amigos taxistas, algunos malos amigos taxistas que han aprovechado, han hecho su agosto en pleno octubre, en pleno mes morado, ¿no? Cobrando precios exorbitantes. Ejemplo de San Jerónimo al Cusco, 15, 10 soles, qué exagerado, señores, ¿no? Ustedes como transportistas, incluso uno de los petitorios era el abuso en los combustibles, que se debía tener en cuenta. Parece que algunos amigos taxistas no son transportistas, ¿no? Porque hay situaciones en que todos los transportistas, como una fuerza laboral importante en el tema, deben propalar a poder apoyarse. Muy bien, tenemos contacto telefónico, vamos a ver con quién estamos en línea, recibir a alguno de ellos. Si usted quiere hacer algún comentario, obviamente esta ventana está totalmente abierta, 26-26-30, contacto abierto. Aló, muy buenas tardes. Señor, buenas tardes. Justo estamos viendo seguridad vial. Si usted de conductores habla, es justo uno diferente que saque A3, ¿qué seguridad habría, señor? Porque no es justo. Yo le doy un camión y se ha sacado de frente a 3. Yo sé que no va a poder manejar. No es justo. Ahora es un día de frente, están sacando de frente. A mí no me parece justo, señor. Gracias. Muy bien, ese comentario está interesante y válido, por supuesto, ¿no? Según la nueva normativa, sobre todo, pues, según el Decreto Supremo 040-2008 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se crean las escuelas de conductores, donde ahora uno, con algunos requisitos, sin haber nunca conducido un vehículo, ¿no? Te pongo un ejemplo, una persona de 28 años, nunca ha visto un carro, se matricula en una escuela de conductores, hace sus cursos, y si es peor, en una escuela de conductores que no cumplen nada, ¿no? Saca su licencia de conducir. Y realmente tiene razón el señor, siempre y cuando no se cumpla, ¿no? Las horas de manejo, los exámenes teóricos y sobre todo la actitud que deba tener el conductor. Definitivamente es un atentado contra la seguridad vial, pero hay algo interesante. Esta experiencia, amigo conductor, no solamente es del Cusco o del Perú, ¿no? Como buenos peruanos, a veces tenemos experiencias interesantes en vecinos países, por ejemplo como en Chile, Colombia, donde hay escuela de conductores, pero con una adecuada fiscalización, donde la autoridad esté constantemente fiscalizando las escuelas, cumplen justamente con el espíritu de la norma, cumplen, por ejemplo, con las horas de manejo, que permite que el conductor tenga las capacidades para poder fortalecer, por ejemplo, estos conceptos básicos de la seguridad vial, las horas de manejo, eficientemente, escuelas que tienen su circuito vial, no como acá, no tienen circuito y hacen sus prácticas de manejo en plena calle, ¿no? Que son riesgos de seguridad, sobre todo en los peatones. Son aquellas consideraciones que debe tener en cuenta la autoridad. Hay que denunciar a estas escuelas que lamentablemente se están enriqueciendo con la salud de la población. Nosotros, de todas maneras, felicitamos al amigo transportista, conductor, que manifiesta esto. Es un atentado contra la seguridad vial, siempre y cuando, lamentablemente, no se cumpla con el espíritu de la norma. Nosotros nos vamos rápidamente a un informe preparado. Esperemos que ustedes también participen. Todo lo que no se vio en el paro de transportistas, especialmente dirigido por nuestro equipo de prensa en la hora del transporte y la seguridad vial. Veamos. Como transportista, unidos.
Desde tempranas horas, nuestro equipo de prensa cubrió este paro de operadores del transporte del Servicio Público Urbano e Interprovincial de Pasajeros. Acataron un paro preventivo de 24 horas en la región del Cusco, en rechazo al incremento de los combustibles, la licitación de rutas del transporte urbano, las infracciones de tránsito y la desaparición de las escuelas de conductores. El paro fue encabezado por dirigentes de los gremios, Estanislao Alegre y Máximo Illa, representantes del transporte urbano y regional, así como del transporte de mercancías, los cuales con pancartas se movilizaron hasta el Palacio Municipal, donde pidieron audiencia con el alcalde, quien accedió a atenderlos pese a estar en sesión de consejo. Estamos en un día de paro que nos hemos autoconvocado en la ciudad del Cusco con los gremios que estamos ahorita representando a mérito de una petición específica en el tema para el gobierno, en el tema de la alza permanente del combustible, que cada día hace daño a nuestra economía. Uno económico y otro administrativo, que todavía ponen papeletas de 1.825 y 3.600 soles, sabiendo que la suerte de ese conductor, su salario es 750 soles como salario militar. Pero sin embargo le quitan el puntaje de 50 a 100 puntos, le están privando el derecho al trabajo. Hemos pedido al gobierno central en muchas oportunidades que identifiquen esa norma y que lo apliquen. Lamentablemente no lo hacen. Pero sin embargo ha creado las famosas escuelas de conductores privados, que contradice a su primera posición, porque en esta escuela de conductores con 4.000, 5.000 soles están saliendo conductores que no tienen la responsabilidad de los conductores que antes eran, porque de la noche a la mañana salen con categoría superior y están conduciendo vehículos de mucha responsabilidad que llevamos mucha vida humana. Y el otro punto que lo completan esta autoridad, estamos pidiendo que una vez que nos den bajo cualquier término el sistema de la autorización por 10 años que dice la ley. La vez pasada hemos conversado y justamente el señor alcalde ha autorizado al señor procurador y le hemos hecho llegar el documento real para que se analice y se concretice el tema. Nosotros, señor alcalde, no nos podemos oponer por oponernos. Queremos que el decreto supremo en el 017 se cumpla en todos sus extremos. No podemos hacer diferencia de un decreto supremo si no tiene que revisarse en todos los extremos. Y quiero ser puntual. Estamos hablando del decreto supremo 017, del artículo 53, del artículo 59 y de la cuarta y séptima norma complementaria que el decreto supremo obliga a nuestras autoridades que se adecúen en el sistema de transporte. Este conversatorio, por momentos, fue bastante accidentado por las pretensiones de los transportistas que entregaron memoriales a la autoridad edil. Queremos ser sinceros y claros, precisos, de decirle nuestra preocupación. Y esto no lo decimos por primera vez, lo estamos diciendo en varias oportunidades, y por qué no decirle 3 años. 3 años. Los transportistas hemos pasado momentos de repente difíciles, pero hemos demostrado en el camino que estamos invirtiendo un capital, arriesgando un capital con un financiamiento de la caja municipal por más de $25.000 a la fecha. Lo que le pedimos a usted y a los señores regidores y a los que le acompañan, nosotros le estamos pidiendo clara y precisamente el respaldo de ese capital invertido en estos momentos. Al final de esta reunión improvisada, donde estuvieron ausentes los funcionarios de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes de la Municipalidad Provincial del Cusco, el alcalde se manifestó tajante con la licitación de rutas del transporte urbano. El alcalde del Cusco está para hacer respetar al pueblo, no está para actuar en función a un gremio o hacer respetar ciertas posiciones. Ha sido electo por el pueblo y aquí los temas se deben dar como tal. No vamos a estar siendo objeto de presión de uno u otro lado, volcando opiniones que no vienen con un aspecto de respaldo técnico legal. Si se quiere el diálogo, se viene con el diálogo tal como los he recibido a los transportistas durante todo este tiempo. Pero tal parece que hay una inacertada posición y eso no es posible. El alcalde va a trabajar dentro de un marco legal
y en defensa de los intereses de la población. Eso no lo dudo. ¿No va a ceder a la presión pese a que anuncia una medida de fuerza para este 18? Les he indicado que tiene que revisar, pero tal parece que acá hay una visita de amenazas, amedrentamientos. Así no es. Yo no tengo ningún interés. No es así. Alcalde, se han bloqueado los principales accesos a la ciudad. Bueno, han sido bloqueados. Tienen su derecho a reclamar, a hacer la paralización, cosa que he manifestado incluso. Yo estoy con ellos en todo lo que es la reclamación. El alce insostenible, constante, cotidiano de los combustibles que encarece el costo de vida. Totalmente de acuerdo. Y la población va a saludar ello. Incluso en lo de las infracciones. Pero el otro tema, no se puede venir aquí a estar presionando, más allá de lo que es. Temas que no tiene que ver nada el alcalde, es de un ámbito regional, quieren que se solucione y se van decepcionados. ¿Qué demanda se va a atender? Decepcionados de una atención, de una falta de atención. Señora, ¿Qué demanda se va a atender? Si la asesoría legal señala que procede la licitación, que es la norma... A los transportistas, pero como debe de ser, dentro de lo que ¿Se puede adecuar como están pidiendo, señor alcalde? La adecuación está en consulta hacia lo que es asesoría jurídica y también lo que corresponde a la Procuraduría Municipal. Eso se les ha atendido, se les atiende todo el tiempo, hemos venido hablando. Oiga usted, en los 2 últimos meses hemos tenido más de 4 a 5 reuniones y no se puede decir que no, sí se atiende. Hoy día no tenían una cita, he dejado de atender la sesión ordinaria del Consejo Municipal y se dan por mal servidos. Muchas gracias. Hemos venido que nos atienda a nuestra propuesta. Si hay una sesión de consejo, es su competencia, él da más tiempo o menos tiempo, pero tiene que entender también al transportista que es una necesidad que estamos pidiendo. Puede ser de repente no intransigencia, sino falta precisión en el tema. Ellos deben trabajar con su equipo técnico jurisprudente y ellos tienen que estar ahí para responder. Porque ellos son las personas competentes en el aspecto técnico, en el aspecto político, pero la persona política es el señor alcalde. Pero la persona que debe responder son los jurisprudentes en tema de transporte, el gerente de tránsito, la comisión de para eso han elegido. Ellos tienen que responder porque cada caso es totalmente distinto. He dicho que va a la licitación. Ojalá que interpreten la norma en su intermedio correcto. ¿Puede asegurar en todo caso las inversiones de ustedes, los transportistas? Mediante una adecuación con una autorización por 10 años. Los transportistas del Servicio Público Urbano, asimismo, anunciaron un paro indefinido de no ser escuchados, frente a la anunciada licitación de rutas prevista para el mes de octubre. Nosotros ya hemos puesto digamos, a la Asamblea Magna, la Asamblea Magna lo ha ratificado y pues, si es que no hubiera una solución, lo tenemos que hacer ratificar y de una vez hacer, digamos, es la única manera que nos van a escuchar. Si no, también vamos a estar en la mesilla de toda la vida. ¿Cuál es la evaluación? Como transportista, unidos, Esperamos que se lleve un buen consenso y sobre todo el alcalde provincial del Cusco ha sido enfático. Habrá licitación de rutas, le cueste a quien le cueste. Esperemos tomar su palabra porque esto va a ser de beneficio para la sociedad cusqueña porque tenemos que tener una reforma en el transporte, ¿no? Como siempre lo manifestamos, un transporte humano, con rostro humano, que lamentablemente es ausente en la ciudad más emblemática de América Latina. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos con un tema que lamentablemente también todos los días ocurre. Conductores ebrios producen lamentables accidentes de tránsito. Pausa comercial. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur te brinda cursos de profesionalización para obtener tu licencia nueva, como también de las categorías A2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Además, recategorización y revalidación para todas las categorías. Curso anual, tolerancia cero y curso de sensibilización del infractor para conductores sancionados. Contamos con el primer circuito internacional de manejo, exclusivo para todas las categorías. Unidades vehiculares propias que garantizan tu aprendizaje y desempeño en la conducción profesional. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Urbanización Constancia, A12-B, detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono 256416. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru.
Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte de pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Tuvieron que pasar más de 40 años para que una gestión municipal intervenga el centro histórico. Agua, desagüe, las pistas, las veredas, todo. Pero tantos años, pasaron más de 40 años, bueno, esta vía se ha intervenido por este alcalde. Y así como en el centro histórico, seguimos trabajando en la zona noreste, comunidades campesinas, zona noroccidental, con más de 75 millones de soles de inversión. Con vuestro apoyo y comprensión, seguimos embelleciendo la ciudad. Por supuesto que el cusqueño merece esto y mucho más. Yo creo que de la mano con las autoridades podemos cambiar muchas cosas. Municipalidad del Cusco, nada debe detenernos. Los accidentes de tránsito pueden terminar con tu vida en fracciones de segundo. Cuando ocurre un accidente de tránsito, todo sucede tan rápido que no puedes pensar en cómo, por dónde y cuándo escapar. El cinturón, más que una obligación, es tu salvación. Por eso, cuando abordes un vehículo, piensa en seguridad. Usa y haz que usen el cinturón de seguridad. Si vas a viajar, asegúrate de llegar. Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida. Gobierno Regional del Cusco, liderando el cambio. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Y un problema grave del Cusco, justamente en accidentes de tránsito, violencia vial, son los conductores imprudentes, conductores en estado de ebriedad, que sobre todo cuando hay fiestas, el caso de San Jerónimo, ¿no?, fiestas patronales, se ha incrementado casi en un 200% conductores ebrios que están ocasionando accidentes de tránsito. Tenemos un informe preparado que relata justamente este grave problema. Veamos. Los accidentes de tránsito en el Cusco se vienen incrementando como consecuencia de conductores en total estado de ebriedad que sin medir las consecuencias provocan graves accidentes de tránsito e incluso con pérdidas humanas que lamentablemente ponen en grave riesgo la vida de todos nosotros. Hay que tomar un poco más de consideración, ya, pues, eso es lo que ocasiona el alcohol. Pues. Para citar un ejemplo, este mal conductor provocó un cuádruple choque en la intersección de la Avenida La Cultura y Diagonal Angamos, donde ya es costumbre este tipo de incidentes viales. Lo peor es que este sinvergüenza quiso agredir a la prensa, pero nuestra voluntad de llevar este rostro hasta la televisión para que usted lo identifique y lo denuncie y no sea su víctima, pudo más que el deber. Había 4 choques, el primero es que estaba primero acá el carro, el segundo que ha chocado al Tico, el cuarto le ha chocado al Extares, al Station. Ya se le han llevado ya el Extares. ¿Alguien había ebrio? El Extares, el último carro que ha chocado los 4 carros. ¿Está borracho? Sí, ebrio. Maestro, cuidado con el carro. ¿Te va a pisar el carro?
¿Cuántas cervecitas has tomado, maestro? Este mal conductor, totalmente borracho, casi quita la vida de inocentes transeúntes, porque de no haber estado este vehículo, que casi fue destruido, la muerte hubiera sido el desenlace final de este mal conductor. En estos días de fiesta patronal del distrito de San Jerónimo, varios conductores nuevamente provocaron accidentes de tránsito. Es el caso de este conductor de este Suzuki Alto, que completamente borracho estuvo conduciendo y colisionó violentamente con esta unidad de transporte urbano, que de no haber estado ahí hubiera terminado con la vida de varias personas en la intersección de la vía expresa a la altura de Tiendas Maestro. Los borrachos vinieron los dos patas en el auto, se han empotrado la llanta de frente. Imprudentemente han venido, yo estuve cruzando despacio para el puente. A la mitad me ha cogido ya. De no haberse encontrado con tu carro, esto se hubiera matado gente, dice la gente. Anteriormente, antes, habían 2 niños que se han librado de repente, hubiera cobrado 2 vidas de niños. O este otro, que con una camioneta con el logo del gobierno regional, liderando en el choque, liderando en el cambio, se estrelló con este poste y luego ante la presencia de moradores se dio a la fuga en total estado de ebriedad. O este otro, que se durmió al volante en el sector de San Miguel y colisionó frontalmente contra el poste, dejando varios heridos en el interior de este vehículo. O este otro conductor, que al colisionar en un primer instante en la Avenida La Cultura, a la altura de la urbanización Tupac Amaru, intentó darse a la fuga, pero en el sector de Naco nuevamente colisionó con este tico que fue partido en 2. O este, que se durmió al volante en plena madrugada. Estos son algunos de los incidentes que a diario se repiten en nuestra ciudad, donde la cerveza está presente a bordo de las unidades vehiculares que se convierten en armas de matar, donde la buena fortuna salva a unos, pero lamentablemente mata a otros. Estas imágenes esperemos que llamen un poco a la reflexión de todos ustedes, amigos conductores sobre todo. Está prohibido tomar bebidas alcohólicas y manejar, ¿no? Están consideradas y tipificadas como sanciones muy graves. Y hay en este momento, que es domingo, por ejemplo, ¿no? En todos los barrios, en diferentes actividades, digamos, económicas, parrilladas, polladas, hay gran cantidad de conductores tomando a bordo de sus unidades vehiculares. Nosotros sugerimos a las autoridades, se tiene el reglamento para poder hacerlo cumplir, hay que también actuar de una manera preventiva, pasando o haciendo pasar los dosajes etílicos, ¿no? De alcoholemia a estos conductores, o si no tienen los alcoholímetros, hay que utilizar el test de Hogan. Básicamente todos los efectivos asignados al control de tránsito deben conocer este test para poder de alguna manera dar razón y actuar de manera preventiva ante tantos conductores borrachos que lamentablemente provocan accidentes de tránsito, quitan la vida de personas, que se ha convertido en una violencia vial. Esperemos que este programa haya servido justamente para poder sensibilizar a toda la población del peligro que hay en las calles. Parte final a nombre de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Perú y el programa La Hora del Transporte y la Seguridad Vial, que todos los días, de lunes a sábado, de 7 a 8 de la noche, está en Radio Salcantay para que usted también nos escuche a través de sus autorradios, ¿no? Quedamos complacidos con vuestra participación. Retornamos el próximo domingo con más información al puro estilo de La Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Hasta la próxima.